Bueno, hoy por deferencia a nuestra invitada Carla Sospedra, que es catalana, pues vamos a hablar en castellano, así que ya vamos a sacar el chip del gallego, ¿vale? Pero lo entiendo, si las preguntas las queréis hacer en gallego, si no entiendo algo, lo digo. Bueno, sí que como os acabo de decir, está con nosotros Carla Sospedra, a la que me gustaría que dierais un fuerte aplauso. Y ella viene representando al tercer corto que pudisteis ver después también, dirigido por Carla Simón. Y bueno, creo que la primera pregunta obvia casi es que nos cuentes un poquito, pues, cómo surge este proyecto para llegar a este tema hasta cierto punto desconocido, o sin cierto punto bastante desconocido, y cómo lo afrontáis. Pues bueno, el proyecto nace de una conversación entre CESIDA y Carla Simón. CESIDA es la coordinadora estatal de todas las ONGs que tratan temas de VIH y SIDA. Y entonces estuvieron hablando de que estaría bien hacer algo porque se daban cuenta de que todavía existe mucha desinformación, sobre todo en el colectivo joven. Y le dieron libertad absoluta, y dentro de un programa que CESIDA tiene, que se llama Compartir Momentos, pues nació la idea de hacer este cortometraje. Ahora estamos en circuito de festivales, pero básicamente donde queremos llegar es a institutos y a universidades. Y bueno, Carla, no sé si habéis visto su primera película, que era Verano de 1993, pero por una situación personal le toca muy de cerca y se volcó mucho con el proyecto y con seguir tratando temas del VIH, ¿no? Claro, pues, sus padres habían muerto cuando ella muy pequeñita, y de hecho la primera película que hizo era una película autobiográfica, y era un poco, pues, mantiene esa línea del tema, porque es un tema que realmente, pues, aún hay mucho que contar sobre él, ¿no? Bueno, lo que me parece interesante, ¿no?, es que también después vuestra pretensión, ¿no?, más allá de lo que es los festivales y la parte, digamos, creativa y de exhibición de la película, pues que pueda llegar a institutos, para que sirva para informar, y que siempre es importante, ¿no? Y bueno, yo también ahora quería preguntarte, claro, como me decías, fue un cargo de CESIDA, pero claro, desde ellos no os dieron ningún tipo de tiene que ser de una forma o de otra. Sí que hubieron muchísimas conversaciones donde ellos sí que nos dijeron cuáles eran el foco importante ahora mismo a tratar. Hay un dato muy importante, es que todavía a 2019 hay 10 casos de contagios nuevos cada día en España. Entonces, para ellos era muy importante poner el foco en dos cosas: la información, es decir, lo que se ve en el corto, ¿no?, de poder transmitirle a una expareja tuya, mira, me ha pasado esto, deberías hacerte la prueba, y la segunda es hacerse la prueba, porque según ellos nos dicen es, si todo el mundo se hiciera la prueba regularmente, habría un momento que el virus desaparecería, porque ya existe medicación que hace que te vuelvas indetectable. Eso significa que la carga vírica se vuelve muy pequeña y que no la transmitas. Entonces ellos dicen, si realmente toda la población hiciera este esfuerzo de ver si lo tienen, habría un momento que en X años, no sé deciros cuántos, no me atrevo, pero que acabaríamos con el virus, ¿no? Estaría ahí latente, pero no sería transmitible, ¿no? Correcto. Decirse. Y no habría nuevas infecciones, ¿no? También algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Me gustaría un poco para todo el mundo que intente pensar en ello, por ejemplo, una de las cosas que veo en el mundo del cine, y sobre todo en los que tratan temas de LGTB, que es un tema que, bueno, está viendo un cierto cine sobre este tema. Lo curioso es que casi siempre, pues bueno, inicialmente se hacía LGTB sobre el mundo gay, después parece que el mundo de las lesbianas también entró, incluso hoy, últimamente, pues vemos también que el mundo de la transexualidad pues está teniendo una cabida, pero por ejemplo el mundo de la bisexualidad, que sería otro de los núcleos en los que se mueve el colectivo,
Pues sí que no hay un cine realmente que suele tratar este tema y es algo que en vuestra película se acaba enfocando por ahí. Yo creo que aquí hay dos cosas, es que creo, pero el mundo bisexual, como tiene una parte de heterosexualidad, no suele tener este componente que tienen los otros colectivos Es que es de discriminación. menos fuerte. Y entonces tampoco hay tanta... sí, exacto. Igual a lo mejor también será que la sociedad también no está tan bien visto. Esto ya no lo sé. Pero en el caso del corto, para Carla Simón era muy importante retratar una juventud que fuera real, y sí que se dio cuenta a través de charlas con diferentes chavales y de inputs que iba recibiendo, y es que la juventud hoy en día es mucho más fluida a nivel sexual. Eso significa que ni siquiera se identifican con bisexualidad, ni con heterosexualidad, ni con homosexualidad. Ellos están con personas, ¿no? Y esto cada vez es, bueno, no quiero decir que es una moda, es simplemente una tendencia, y ahora se relacionan así, y lo quiso plasmar en el corto, ¿no? Porque quería hacerlo lo más real posible. Como dice en alguna serie ahí, se enamoran de almas, no de personas. Sí. Bueno, en la película también, todos que la hemos visto, creo que el trabajo de actores es un trabajo fascinante, ¿no? Digamos que es una alma de la película y no sé, supongo que Carla, la dirección de actores, le gusta mucho y bueno, ¿cómo llegáis, por ejemplo, ya no voy a decir a todo el reparto, pero cómo llegáis al chico protagonista que es casi el pilar de la película? Pues ahí hicimos un casting súper intensivo, porque a Carla le gusta ver a muchísimas caras, muchísima gente, probar, abrir un abanico enorme de posibilidades y luego ir cerrando. Así que vimos un montón de chavales, desde los de las series más conocidas. Vimos a varios de, no sé si aquí lo conocéis, pero una serie que se llama Merli, que en Cataluña está como súper de moda. Pero llegamos a este chaval porque Carla tutoriza algunos proyectos de universidades, y este chico, que no es actor ni quiere ser actor, bueno, ahora se lo está pensando, pero él está estudiando para ser diseñador gráfico. Unos amigos suyos le liaron y le metieron en su corto de universidad, y Carla le vio y dijo: este chico tiene algo. Y lo probamos, le hicimos 1000 castings y estuvimos debatiendo entre él y el prota de Merli, y al final fue él. No, sabes, está claro que tiene potencial, porque claro, si dijéramos una película así que el trabajo es más lejos de la cámara, pero aquí la cámara... Aguanta el tipo, que es una cosa bárbara, sí, sí. No, la verdad que se agradece mucho, es fantástico el trabajo. Y en cuanto a las localizaciones, también tengo entendido que el trabajo fue fantástico. Pues tuvimos, bueno, también ahí hicimos un trabajo muy exhaustivo de ver un mogollón de pueblos por toda Cataluña, desde el norte hasta el sur, que nos fuimos Carla y yo con el coche en plan varios días de pueblo, hasta que llegamos a uno que lo tenía todo. Tenía el bar perfecto, la piscina perfecta, la farmacia que al final no sale. Y no solo eso, sino que nos abrieron las puertas de par en par. Fuimos a hablar con ellos al ayuntamiento y nos dijeron: estamos encantadísimos de que hayáis escogido nuestro pueblo y os vamos a ayudar con todo lo que podamos. Y así fue, o sea, se volcó todo el mundo y nos facilitaron el trabajo un montón, y se creó una comunidad, un vínculo entre la película y el pueblo. Todo el mundo formaba parte de la película, que fue muy especial y muy bonito, ¿no? Tienes que hacer un estreno allí. Ya lo hemos hecho. ¿Y cómo fue? Muy emocionante. Sí. Hubo alguna gente que se quejó porque, claro, evidentemente cuando ruedas un montón de cosas. De hecho, este corto, el primer montaje, duraba 45 minutos. Y tuvimos que cortar porque era demasiado largo para ser un corto. Y claro, hay cosas que se han quedado fuera. Y hubo una señora que se enfadó. Pobre. Yo lo entendí, pero... ¿Nunca valorasteis igual mantener también el formato mediometraje? Creímos que, sobre todo para un público adulto, sí que habría funcionado, pero queriendo ir al público joven, cada vez están con formatos más cortos.
De hecho, si no dura 3 minutos y está en YouTube ya no les interesa. Bueno, sobre eso hemos estado debatiendo por la tarde porque después se comen una temporada de una serie en 2 días, con lo cual no sabes a qué atender. No te arriesgas a que no lo vean. Sí. Entonces, 26 minutos es largo, sobre todo para festivales también, que hay muchos festivales que te dicen o dura 15 o no lo metemos. Sí, a partir de 20 ya empieza a ser peligroso. Eso es. Así que, bueno, al final arriesgamos y dijimos 26, pero yo todavía... Hay cosas que cuando sabes cuánto ha costado conseguirlas, te duelen, ¿no? No las ves en pantalla, porque hay localizaciones que te cuestan un montón de conseguir, o actores. Teníamos a Núria Prims, que es una actriz muy importante catalana, que sale un segundo, y cuando en realidad tenía varias secuencias, ¿no? Y le tuvimos que contar de, no, lo sentimos, pero ya casi no sales en el corto. El dolor del montaje es típico. Bueno, yo creo que llegados a esta altura también podemos dar un poco la palabra a nuestro público y que ellos opinen y comenten las cosas que les suscitó a la hora de ver el corto. A ver, ¿quién se anima por ahí? Un voluntario, 2, no tienen por qué ser todos juntos. Uno detrás de otro. Si no, seguimos aquí. A ver, ¿quién nos comenta ahí algo? No hay ninguna pregunta. Se entiende bien el corto, o sea, no es una... Porque a veces también, al cortar tantas cosas, también teníamos la duda de igual hay puntos que no están del todo desarrollados o... En principio sí, va a poder por ahí. ¿Por qué el cortometraje se enfocó hacia una persona bisexual cuando el VIH es algo que puede afectar a cualquier persona? Es una muy buena pregunta y creo que Carla lo escogió un poco por eso, porque así enseñaba la relación heterosexual y la relación homosexual. Y era una manera de decir, es que nos afecta a todos, porque el prota no deja de tener una relación de pareja con ella, pero anteriormente ha tenido una pareja con un chico, ¿no? Y era una manera de mostrar todo el abanico, ¿no? Y también porque decía antes, porque ella quería enseñar esta sexualidad fluida de los jóvenes de hoy en día. Estás aquí, ahora estás allí. Nunca se sabe. Eso me han contado, yo no sé. No te muevas en esos círculos. No, digo, tengo otra edad. Vale. ¿Alguna pregunta más? Nadie queda allí. ¿Se supone que la relación fue anterior o fue una infidelidad? Es que eso no me ha quedado muy claro. No le dimos importancia a ese dato, pero en teoría sí, representa que es anterior. Es como un chico con el que ha tenido una historia antes, por eso él ya tiene otra pareja. O sea, el chico, su ex ya tiene otra relación y está con otro chico, y él ahora está con ella. Pero sí es verdad que no se menciona en ningún momento. No, es que yo lo entendí como... Queda ahí un poco como más subjetivo, ¿no? A lo que le guste a cada uno casi. Sí. Libre interpretación. ¿Alguna pregunta más? ¿No queréis saber lo que le dijo al oído al principio del bar? Es que yo voy a ver una cosa al principio de la valoración que yo hice de las películas. Bueno, no voy a decir lo que valoré porque se me queda muy evidente. El sonido para mí personalmente yo no me enteraba, o sea... Me he levantado corriendo y me he ido a cabina y les he pedido por favor que subieran el volumen. Es que es el sonido. Pero sí que es verdad que esa frase Es lo que está... me quejé de la película. Está hecho a propósito, que no se oiga, que tú lo tengas que entender más tarde. Pero la música tenía que entrar como mucho más fuerte. Porque si no, no entiendes si es un fallo de audio o... Entonces sí que es verdad que he empezado el corto y me he levantado corriendo y me he ido arriba en plan, por favor. Es la clave un poco la elipsis de qué le dice y después todo la neura que se empieza a crear él después. Y de hecho después en la siguiente escena la chica está allí, yo contigo no voy, ¿no? Y lo deja allí tirado. Sí, porque representa que él está como raro, ¿no? Y de hecho ya queda bastante claro cuando está viendo el vídeo de YouTube que en realidad aquí hay otra cosa que os voy a contar que no sale, pero los que salen en el vídeo que lo teníamos rodado son los Javis y ahora solo se oye la voz, porque a Carla le gustaba más cuando Werner estaba tumbado de cierta manera y no de otra. Y ahí ya se escucha, ya se habla de cesido también. No, solo hablan de clamidia, hablan de todas las enfermedades sexuales, pero los teníamos a ellos súper majos grabados ahí en vídeo y no se ven su cara. Pero...
digamos que ya van entrando ahí los detalles. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Llegasteis a dejar otros finales para el corto? No, finales no, porque ella quería que fuera circular, que empezara igual que acabara y que fuera la transmisión de la información lo que fuera la estructura del corto. Digamos, algo íntimo, algo que sucede de forma íntima, que después también se transmite hablado de forma íntima, como al oído, ¿no? Una pequeña metáfora ahí, quizás. No sé si era consciente o no, pero bueno, surgen estos detalles. ¿Alguna pregunta más por ahí? Una pregunta. Volviendo al tema del trabajo de dirección de actores que lleva a cabo Carla, es que me resulta muy bueno. Ya en la película de verano de 2023 me lo pareció. Y quería saber en qué medida trabaja ella con el actor, si hay lugar a la improvisación, o es flexible, o tiene unas pautas claras. A Carla le gusta mucho jugar con la naturalidad que tienen. Entonces, ella no les pasa el guión. Les propone juegos. Primero, en los ensayos, eso. Entonces, les propone situaciones donde van creando los personajes. De hecho, llegaron a coger al protagonista y a la pareja homosexual y se fueron a hacerse la prueba todos juntos para que pasaran por eso. O con las niñas había hecho también juegos en un parque, siempre los mete en situaciones. Entonces, cuando ya han hecho todo ese trabajo, les pasa el guión. Pero para ella no es tan importante que digan exactamente lo que está escrito en palabra, sino que lo sientan y que expresen esa emoción de ese momento, ¿no? Tiene una manera de trabajar muy peculiar. Sí, pero está, porque la emoción está presente todo el rato. Y de hecho es bastante clave al trabajar con actores, porque el protagonista es lo que os digo, hizo un corto pero él no es actor, ¿no? Entonces es su manera de meterles en el juego también, de que se sientan libres, que no se sientan tan encorsetados por un texto y que tengan que decir palabra por palabra lo que está. Y con niñas ya ni te digo, o sea, es libertad absoluta, porque si no, o sea, son juegos con pautas, pero no les puedes hacer decir exactamente lo que tú quieres, ¿no? Bueno, puedes llegar a hacerlo, pero no queda muy natural. Bueno, está claro que es destacable, es una de las cosas más destacables a la hora de ver los trabajos de Carla. ¿Alguna pregunta más? Es ahora o nunca, ¿eh? Ella no va a venir todos los días. Bueno, que la podemos invitar para que venga a rodar también a huevo, ¿eh? Pues me ha gustado mucho el pueblo, o sea, que... Y también me ha gustado mucho ver la sala llena, es un gustazo eso. Así que muchísimas gracias a vosotros por asistir y por volcaros en el festival. Y al festival por invitarnos, porque es muy gratificante también ver eso. Tengo curiosidad, no sé si lo ponía al final, pero ¿cómo se llama el pueblito donde se rodó? Tibisa, que teníamos una broma porque rima con Ibiza. No es Ibiza, es Tibisa. Sí. Está en el sur de Cataluña, muy cerca de Tarragona. Ah, vale. Pero hay menos pachá. No hay pachá. Hay un bar, hay el bar que sale en el puerto. Es el único, ¿no? Se llama Kempes. Muy bien, interesante. ¿Alguna preguntita más? A ver, veo un poco fríos, ¿eh? Espero que a lo largo de la semana os vayáis. Igual nos hemos enrollado mucho ya. Nos tendrán miedo ya. Nos conocimos hoy, ya tranquilos. ¿Por allí? Sí, yo quería saber, bueno, enhorabuena porque me gustó mucho, está muy guay y Muchas muy gracias. necesario, creo también. Quería saber si la última escena, que esa sí la encontré muy íntima y como también muy larga, y eso debe ser muy difícil para los actores hacer eso, y quería saber cómo fue para ellos hacerla, si sabes. No la ensayaron esa secuencia, la rodamos como 3 veces solo y sí que teníamos como la música que suena de fondo para que tuvieran la idea del ritmo que tenía que tener la secuencia. Pero la hicimos del tirón 3 veces y les dejamos fluir y nos quedamos con la piel de gallina todos de decir, ¡buah! Porque ellos se conocían de antes, ¿eh? O sea, también Carla buscó que hubiera una relación previa que para ella facilitaba, pero no son pareja ni nada, son amigos. Cualquiera lo diría. Pero ahí había una química que saltaban chispas, una pasada.
y eso lo construyeron ellos, o sea, es propio. ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿Alguna cuestión? Pues nada, nos anima. Bueno, cuéntanos cómo fue el reencuentro de Carla con sus niñas. Porque muy bonito. Como detalle, en el corto salen las dos niñas con las que ya trabajó en la peli, en el largometraje anterior, y digamos que es casi como, bueno, vamos a continuar y a ver si las vemos crecer, ¿no? Es como un cameo que hacen allí, sí. Para Carla era muy importante como dar la sensación, o sea, ubicar el protagonista en un pueblo, para ella era importante porque ella ha crecido en un pueblo y es lo que conoce, y porque quería meter al personaje en el agobio del qué dirán, ¿no? Si todo el mundo me conoce, si esto se sabe, si... Entonces, también quería dotar al personaje de una familia para que todo el contexto fuese más completo y ver complejo. Con sus hermanas pequeñas y ver lo que es monitor de una especie, de un casal de verano, y verlo con su madre, y ir creando así todo su entorno. Entonces Carla tenía clarísimo de entrada que las niñas iban a ser las mismas, ¿no? Y lo cual también facilita, porque la relación está hecha, Carla les dice, hacéis esto, y ellas lo hacen encantadas, claro. Y se lo pasaron pipa. Estarían contentísimas de y volver. Ellas, claro, se pasan el día jugando porque ya se han tirado mucho tiempo juntas, y son casi como hermanas de verdad. No, es muy bonito ver esos pequeños cameos, ¿no? Esas pequeñas... Auto-homenajes, sí. Sí. Total. Sí. Bueno, como ya queda poco tiempo, creo que sería interesante que nos contases un poquito por dónde va a ir el futuro. Bueno, no me dejan contar mucho, pero Carla está acabando de escribir el guión de su próxima peli, que se rodará el verano que viene, también en un pueblo, y la sinopsis así muy corta, porque no se puede contar mucho, es la historia de una familia que lleva 3 generaciones cultivando unas tierras de melocotones, pero las tierras no son suyas, eran cedidas de palabra. Entonces, por unas razones se las quitan y la película es la última cosecha de esta familia. Y también está inspirada en su vida real. ¿Y en qué fase está la película ahora mismo? Estamos en fase de casting, estamos en fase de localizaciones y estamos en la última fase de escribir el guión. O sea, una preproducción... Bastante avanzada, sí. Bastante avanzada. ¿Y el rodaje empezará? A finales de junio de 2020. En veranito. Muy bien, pues yo creo que será otro bombazo y esperamos verla muy pronto, y algún corto también. Seguiremos. Aquí estamos afincados a los cortos. Bueno, yo creo que fue todo un lujazo tener con nosotros a Carla, yo creo que se merece un aplauso. Pero totalmente de ella. Bueno, y por mi parte espero que disfrutaseis de la sesión número 1 de Internacional. Pudisteis ver 4 cortos, aparte de después también visteis un corto danés, Iki Lament, sobre un tema bastante actual, el tema de las redes sociales y cómo puede generar todo tipo de destrucciones entre la sociedad. Luego vimos también una road movie muy interesante, canadiense-mexicana, Just Moi et Toi, ¿sí? Que no me salía, no me quería salir. También bastante interesante sobre un tema del mundo de la inmigración ilegal. Y para acabar, creo que si no os sacudisteis como el último, no sé, pudisteis ver otra vez un corto canadiense, Fauve, que espero que aunque salieras sacudidos, creo que valía la pena verlo porque está fantásticamente rodado. Así que por hoy damos por acabada nuestro coloquio número 1 y esperamos que mañana volváis. Muchas gracias.